la atención nosotras con las personas migradas nos falta información, nos falta quizás a veces tener un poquito más de sensibilidad y paciencia. Me gustaría que haya una atención médica pues, equitativa en comparación con una mujer pues, autóctona, digamos, y que no se apliquen los tópicos por mis orígenes, porque como sabemos que muchas comunidades pues hay varios tópicos sobre ellos y hay la tendencia también de generalizar mucho y no podemos generalizar, porque yo creo que cada persona es un mundo y cada persona pues hay que tratarla como un caso singular. Si yo fuera embarazada a un país que no fuera el mío, a mí me gustaría que tuvieran paciencia conmigo, porque no conozco dónde estoy, ni sé cómo funciona el sistema, ni sé muchas cosas porque acabo de llegar, con lo cual llego a una cultura nueva, a un sitio nuevo y con el miedo. La gente cuando migra, normalmente migramos por necesidad. Una mujer autóctona dispone de una cierta red social en su entorno. Hay muchas mujeres inmigrantes que no tienen esta red de apoyo, esta red social, porque no tienen aquí los padres, no tienen hermanas, no tienen primas y entonces en este caso, pues claro, lo vive con mucha más angustia o con muchos más miedos.